Vamos a hablar ahora de hipertensión pulmonar, que hay de nuevo una mirada a los principales cambios en las guías europeas del 2022. No poseo conflicto de intereses y a modo de introducción, ¿qué pasa con la hipertensión pulmonar a nivel mundial? Bueno, creíamos que era una entidad infrecuente. Ya sabemos que no es tan infrecuente, que de 50 a 70 millones de personas tienen hipertensión pulmonar a nivel mundial, que esto es el 1% de la población mundial, que implica una alta carga económica a los sistemas de salud y a la sociedad en general, y que se prevé que en las próximas décadas el número de pacientes a nivel mundial con hipertensión pulmonar incremente. En cuanto a la definición, sabemos que estos cortes en la definición de las guías del 2022 no son nuevos. Desde el 2018, en el sexto simposio mundial de hipertensión pulmonar, ya se preveía que habría que implementar cortes más bajos para definir la hipertensión pulmonar, y es así que en estas guías se establece un corte de 20 milímetros de mercurio de la presión media de la arteria pulmonar para definir la hipertensión pulmonar. Igualmente, para establecer la hipertensión de tipo precapilar, también disminuyeron las resistencias pulmonares a 2 unidades Wood. También se incluyó la definición de hipertensión pulmonar en ejercicio en estas guías. Pero, ¿por qué valores más bajos de la presión media de la arteria pulmonar y de las resistencias vasculares pulmonares? Bueno, como se vio en este gran registro observacional de los pacientes veteranos en Estados Unidos, se observó que recibieron un cateterismo derecho por múltiples indicaciones. Se observó que los pacientes que tenían presión media de la arteria pulmonar por encima de 18 incrementaban el riesgo de mortalidad a medida que aumentaba la presión media de la arteria pulmonar. Y esto se tradujo en un peor pronóstico, tanto en mortalidad como en internaciones por insuficiencia cardíaca. Cuando se reajustó este valor de lo que conocíamos como presión media de la arteria pulmonar borderline, se vio que en el análisis multivariable era un predictor independiente de mortalidad. Lo mismo sucedió con las resistencias pulmonares, evidenciándose que a partir de las 2 unidades Wood se aumentaba o crecía exponencialmente el riesgo de mortalidad, tanto en pacientes que tenían presión de enclavamiento de la arteria pulmonar menor de 15 o igual a 15 milímetros de mercurio, como los pacientes que tenían más de 15 milímetros de mercurio. En el pronóstico también les fue peor a estos pacientes cuando se analizó las resistencias pulmonares como un parámetro independiente de mortalidad. ¿Y qué pasa con la hipertensión pulmonar en ejercicio? Bueno, también se demostró y se pudo evidenciar en varios estudios que una pendiente de la presión media de la arteria pulmonar por el gasto cardíaco en reposo y en ejercicio mayor a 3 unidades Wood se asoció con disminución de la sobrevida e incremento de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Así como lo vemos en este registro, donde vemos que los pacientes que tenían hipertensión pulmonar en ejercicio tenían un peor pronóstico, tenían más eventos que los pacientes que no tenían hipertensión pulmonar en ejercicio. Aparte, la guía hace algunos cambios en la clasificación clínica de la hipertensión pulmonar y agrega en el grupo 1, en el subgrupo de pacientes idiopáticos, los respondedores y los no respondedores al test de vasorreactividad. El test de vasorreactividad maneja los mismos parámetros para decir que un paciente es positivo al test de vasorreactividad, y es que la presión media de la arteria pulmonar disminuya por debajo de los 40 milímetros de mercurio, que disminuya más de 10 milímetros de mercurio y que el gasto cardíaco se mantenga o aumente. En cuanto a los pacientes del grupo 2, en los pacientes de insuficiencia cardíaca, se agregó el subgrupo de pacientes con fracción de eyección preservada y los pacientes con fracción de eyección reducida. También desaparece la apnea obstructiva del sueño y en su lugar aparecen los síndromes de hipoventilación. La guía es muy enfática
en clasificar o en recomendar evaluar los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar en 3 pasos. Esto para evitar tener subdiagnóstico de los pacientes y hacer más eficiente el recorrido de los pacientes hasta el diagnóstico. Entonces, les da un papel primordial o preponderante a los médicos de atención primaria, a los médicos generales, a los médicos de familia, que son los que inicialmente están en contacto con este tipo de pacientes para que evalúen los signos tempranos de hipertensión pulmonar y hagan una evaluación detallada de estos pacientes que tienen disnea no explicada. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica, le da importancia a la evaluación de la regurgitación tricuspidia y establece unos parámetros básicos que debe tener todo informe de cateterismo cardíaco derecho. Pero ¿por qué un algoritmo más corto en 3 pasos? ¿Será que sabemos actualmente cuánto tiempo nos lleva poder diagnosticar un paciente desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de hipertensión pulmonar? Y sí, varios registros o varios estudios mostraron que en promedio los pacientes se tardan entre 2 o 3 años en recibir el diagnóstico de hipertensión pulmonar y que en este transcurso los pacientes tienen varias visitas a médicos generales, varias visitas a médicos especialistas, muchos estudios en el transcurso del recorrido para que finalmente entre 2 y 3 años tengan un diagnóstico de hipertensión pulmonar. Por otro lado, sabemos que la disnea es el síntoma preponderante de todos estos pacientes, pero sin embargo, estudios muestran que el primer contacto médico del paciente con signos o síntomas de hipertensión pulmonar es a los 12 meses, que va en un promedio de 5 veces al médico general, consulta en un promedio de 3 veces a médicos especialistas que se manejan diagnósticos alternativos antes de pensar en hipertensión pulmonar y que por último de forma tardía están llegando al diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Es por eso que las guías enfatizan en este algoritmo sencillo y práctico. Podemos discriminar de manera confiable la probabilidad de hipertensión pulmonar con el ecocardiograma. Y bueno, como les había comentado anteriormente, la guía permite establecer o nos recomienda establecer la probabilidad de hipertensión pulmonar valorando la regurgitación, la velocidad de regurgitación tricuspidia. Y esto nos lleva a poder clasificar el paciente como con probabilidad leve, probabilidad intermedia o probabilidad alta, siendo el valor de 2.8 o menos una probabilidad baja y un valor mayor a 3.4 metros sobre segundo una probabilidad alta. Sin embargo, la guía aclara que en los pacientes de probabilidad baja y probabilidad intermedia es necesario evaluar otros parámetros ecocardiográficos para definir la probabilidad de hipertensión pulmonar. Y esto sabemos muy bien, o saben muy bien los que hacen ecocardiografía, que la velocidad de regurgitación tricuspidia muchas veces está influenciada por la función sistólica del ventrículo derecho o por la severidad de la insuficiencia tricuspidia. Es así como nos muestra que otros parámetros podemos evaluar a nivel del ventrículo derecho, como la dilatación de las cavidades, la función sistólica del ventrículo derecho o los flujos a través de la válvula pulmonar para poder clasificar esta probabilidad. En los ecocardiografistas con experiencia recomiendan que en los pacientes con disnea de causa no clara, evaluar estos signos de hipertensión pulmonar. Evidentemente, cuando llegamos a un paciente con estas características, con este índice de excentricidad, con esta insuficiencia tricuspidia, con esta dilatación de cavidades derechas, evidentemente ya tiene una hipertensión pulmonar avanzada. En nuestra experiencia en el Sanatorio Güemes en el año 2019, comparamos 45 pacientes que fueron sometidos a cateterismo derecho y en las 24 horas previas les realizamos un ecocardiograma y tuvimos un buen coeficiente de correlación entre los parámetros hallados en el ecocardiograma con la presión sistólica de la arteria pulmonar y las resistencias vasculares pulmonares. En este estudio, donde se evaluaron la capacidad de discernir la hipertensión pulmonar por regurgitación tricuspidia, se pudo establecer que una regurgitación tricuspidia por encima de 2,9 tenía una alta especificidad
para diagnosticar hipertensión pulmonar. ¿Y qué novedades hay en la evaluación del riesgo en el algoritmo del tratamiento de la hipertensión pulmonar? Bueno, ya sabemos que en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar previo al inicio del tratamiento, establecíamos desde las guías 2015 un semáforo con 3 niveles de riesgo. Esta clasificación sigue vigente, solo se agregaron algunos parámetros ecocardiográficos y de resonancia magnética, pero sin embargo una de las grandes novedades está en la reestratificación luego de iniciado el tratamiento. Y aquí se agrega un parámetro de 4 niveles, ¿sí?, de riesgo, 4 estratos, donde se tienen en cuenta el test de marcha de los 6 minutos, se tienen en cuenta los péptidos natriuréticos y la clase funcional. Las guías enfatizan o dan a entender que esta valoración de 4 estratos permite diferenciar muy bien los pacientes en el riesgo intermedio, ya que anteriormente se observaba que del 60 al 70% de los pacientes permanecían en el riesgo intermedio. Es así como vemos que al validar esta información en este estudio, ¿sí?, se pudo establecer que los pacientes en la estratificación de 4 niveles de riesgo tenían un cambio del 53% desde el basal hasta la nueva reestratificación y que permitía definir con gran precisión el riesgo de los pacientes en el seguimiento. ¿Y qué otras novedades importantes nos trae la guía? Bueno, en el grupo 3, ¿sí?, la hipertensión pulmonar severa se definió como resistencias vasculares pulmonares mayor de 5 unidades Wood, esto por 2 estudios que mostraron que los pacientes con más de 5 unidades Wood tenían un peor pronóstico a largo plazo, y se agregó el treprostinil inhalado para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial. Esto con los resultados del estudio INCREASE que mostraban que los pacientes con treprostinil inhalado tenían una mejoría en el recorrido en marcha de 6 minutos, aparte con disminución de los péptidos natriuréticos. En cuanto a la enfermedad tromboembólica pulmonar crónica, se hace énfasis en el tratamiento multimodal en los pacientes con hipertensión pulmonar de origen tromboembólico y indicación de endarterectomía pulmonar. Esta sigue siendo la principal recomendación. Se puede hacer tratamiento secuencial, no solo en los pacientes que no son candidatos a endarterectomía pulmonar, sino aquellos pacientes que después de una endarterectomía pulmonar persisten con síntomas o con hipertensión pulmonar. Acá se recomienda la angioplastía con balón y el tratamiento médico. Por último, se hace énfasis en el ejercicio como predictor de buena evolución en los pacientes. En este registro se evidenció que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y que fueron sometidos a un programa de ejercicio mejoraron el recorrido en el test, la distancia en el test de la marcha, y mejoraron sus parámetros de calidad de vida. Para concluir, la hipertensión pulmonar es una entidad infrecuente, pero que será más frecuente teniendo en cuenta la disminución de los valores de corte para la definición, el envejecimiento de la población, el aumento en la expectativa de vida y el mejor conocimiento de la enfermedad. La guía tiene un mensaje claro para cada uno de los integrantes de los equipos de salud, ¿sí? Un mensaje claro para los médicos de atención primaria, donde les da un papel preponderante en la identificación de los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar, y también tiene un mensaje claro para aquellos que trabajan en unidades de hipertensión pulmonar para poder llevar o tratar a aquellos pacientes que inclusive se nos salen de las guías. El simplificar los algoritmos de diagnóstico, de evaluación de riesgo y de tratamiento permitirá una mayor adherencia del personal asistencial a las guías, disminución del subdiagnóstico y un abordaje terapéutico temprano y adecuado con una mejoría pronóstica de nuestros pacientes. Muchas gracias.